manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! 44 años después de que el rey Alfonso XIII decidiera por propia iniciativa suspender el ejercicio de sus funciones abandonando el poder y la corona, tras el establecimiento de la Segunda República el 14 de abril de 1931, se producía una nueva restauración de la dinastía borbónica. Con este espíritu y este propósito ofrezco a mi patria la renuncia de mis derechos para que por ley histórica de la sucesión a la corona quede automáticamente designado, sin discusión posible en cuanto a la legitimidad, mi hijo el príncipe don Juan, que encarnará en su persona la institución monárquica y que será el día de mañana, cuando España lo juzgue oportuno, el rey de todos los españoles. El fallecimiento del caudillo y la coronación de don Juan Carlos es el colofón al acto de la designación del príncipe 11 años antes. El 22 de julio de 1969, Franco había propuesto ante las Cortes a don Juan Carlos como su sucesor en la jefatura del Estado a título de rey, siendo aprobada por la casi totalidad de los procuradores, Consejo del Reino y Gobierno. Franco quería ser un hacedor de reyes, quería crear algo nuevo. Y en ese sentido, en primera instancia, evidentemente, la restauración se produce porque Franco había optado por darle a su régimen esa orientación monárquica, ya desde la Ley de Sucesión de 1942 y luego posteriormente en la Ley Orgánica del Estado y, por supuesto, la propia proclamación de don Juan Carlos. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que ha hecho posible el retorno de la monarquía a España? La personal y firme decisión de Franco ha dejado por el camino a varios pretendientes a la corona, especialmente a don Juan de Borbón y Battenberg, conde de Barcelona. Desde principios de los años 40, Franco no quiso nombrar a la persona realmente más indicada, que fue el hijo de Alfonso XIII, don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos. Eso por muchas razones, pero mayormente porque le consideraba corrompida por sus experiencias británicas, le consideraba demasiado simpatizante con las fuerzas de la izquierda, se burlaba de lo que siempre era el lema de don Juan de querer ser rey de todos los españoles, porque decía Franco eso significaría también ser rey de los rojos. Y luego, claro, durante muchos años, pues incluso buscaba otros candidatos. O sea, no dejaba claro que había eliminado a don Juan, pero también levantaba la posibilidad de don Jaime, el hermano de don Juan, luego las dos posibilidades carlistas, y luego el hijo de don Jaime, don Alfonso de Borbón-Dampierre. Había sobre todo la etapa de la Guerra Mundial, en que se jugaba con la candidatura de un candidato rival, un príncipe carlista. Esto fue una táctica sobre todo de los falangistas, pero también una táctica aprobada por Franco para reducir la presión de parte de los monárquicos directos de los que apoyaban a don Juan. Fue una táctica de unos años cuando hacía falta, pero no sabemos realmente que Franco tomaba muy en serio a estos candidatos rivales como serios candidatos, sino meramente que los utilizaban entonces como peones en su juego de ajedrez con los monárquicos. Franco no veía con buenos ojos a los carlistas, ni a don Javier ni a don Carlos Hugo, aunque él no decía ni media palabra, lo único que hacía era callar, no decir a quién iba a designar, para que los pretendientes, cuanto más hubieran mejor, que se pelearan entre ellos, porque así, con esto perpetuarían el poder a Franco. Franco conservaría su poder, como en realidad fue así, hasta su muerte.
Pues yo creo que en realidad nunca hubo una verdadera lucha por la sucesión. Los candidatos únicos que tenían una cierta posibilidad eran don Juan, que era el candidato lógico en línea directa desde Alfonso XIII, y por supuesto su hijo Juan Carlos. Y en este sentido yo creo que muy posiblemente Franco desde una época muy temprana tuvo muy claro que tenía que descartar a don Juan y que por el contrario don Juan Carlos era la opción más posible en la línea sucesoria. En julio de 1947, Franco somete a referéndum la ley de sucesión de la jefatura del Estado por el que éste se declara constituido en reino. El largo proceso que termina en el año 69 con el nombramiento de don Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey, es un proceso que realmente empieza en el año 47, con la ley de sucesión, en un momento en que Franco tiene que persuadir a las grandes potencias que no es fascista, que es, digamos, de alguna forma tolerable, pues hace una ley que convierte a España teóricamente en monarquía, con él mismo como regente vitalicio. La idea de que en el futuro retornará a España la monarquía agrada a los gobiernos norteamericano y británico, que pese a las declaraciones de condena y aislamiento internacional del régimen franquista, han desistido de provocar su caída. Cuando murió Roosevelt en abril de 1945, los aliados Truman, Churchill decidieron no intervenir en España. A partir de ese momento el compromiso que había con don Juan de restauración de la corona en su persona pues quedó liquidado y naturalmente pues hubo que plantear una política distinta, puesto que Franco no solo no iba a ser derribado por los aliados vencedores de la Guerra Mundial, sino que le iban a ayudar. Los aliados en esa época llegaron a la conclusión de que era mejor taparse las narices y apoyar una España franquista que el riesgo de una España stalinista. Para don Juan la ley de sucesión es inaceptable, porque abre la vía a una monarquía electiva, no hereditaria. Así se lo expresa al almirante Carrero Blanco, enviado por Franco a Estoril en marzo de 1947. Decidido a hacer pública su posición, don Juan difunde el Manifiesto de Estoril, seguido de unas explosivas declaraciones al diario británico The Observer. La reacción de Franco no se hace esperar. El régimen desata una durísima campaña de prensa contra don Juan y varios miembros de su consejo. El riesgo era implícito, era evidente que la ley de sucesión era una ley electiva y que Franco podía elegir sucesor a quien quisiera, en tanto tuviera 30 años, fuese príncipe de sangre real y fuera católico y reuniera las condiciones que se especificaban en la ley de sucesión. Don Juan Carlos vino a España con 10 años y por lo tanto hasta cumplir los 30 había 20 años por delante. Nadie en ese momento podía pensar que Franco iba a durar tanto y que no iba un día pues a morirse o a tener un accidente o a sufrir un atentado o a que se produjera una crisis política que terminara con él. Franco no quería a don Juan, no quería a don Juan de ninguna manera y mucho menos a los que él llamaba los quienes aconsejaban a don Juan, porque decía que la aconsejaban muy mal, ¿no? Y era Gil Robles, José María Gil Robles, que había sido ministro de la República y un miembro de la democracia cristiana española. 1948 supone un cambio radical en el panorama español. Para Carrero Blanco se ha verificado el tránsito de la dictadura más absoluta al régimen estable y definitivo de monarquía representativa. Franco ha resistido los años en los que se había colgado sobre él el cartel de liquidado y está muy reforzado internamente. Su visceral anticomunismo contribuirá decisivamente a poner fin a la etapa de aislamiento internacional. Estalla la Guerra Fría. Las potencias aliadas vencedoras en la Segunda Guerra Mundial creen que es mejor entenderse con el dictador español aunque no les guste. Yo creo que Franco no pensó en perpetuarse en el poder seguramente todo el tiempo que se perpetuó al final. Hay incluso indicios de que en algún momento quiso dejar el poder antes de su muerte, unos años antes de su muerte. Y él lo que pensaba, y en ese sentido seguramente era sincero, es que su régimen verdaderamente era una regencia. Es decir, que no era un régimen específico, sino que era el paso hacia la reinstauración de una monarquía que no podía ser la monarquía liberal de Alfonso XIII de la Restauración y que iba a ser una nueva monarquía que teóricamente se iba a unir con otras manifestaciones monárquicas a lo largo de la historia de España. El gran problema que tenía don Juan al pensar en una futura restauración de la monarquía era evidentemente su relación con Franco, si disputaba con él o no. Y claro, era una disyuntiva terrible,
porque evidentemente Franco tenía el poder y discutir con él no llevaba a ninguna parte, pero no discutir con él daba la impresión a otras fuerzas políticas que no era más que un pelele. Y eso era el gran problema, y durante muchos años don Juan oscilaba entre las dos posiciones, o sea que hay muchos momentos en que muestra lealtad a Franco, admiración a Franco, lealtad a los principios del movimiento, y hay otros momentos por los que Franco nunca le perdonaba, en los cuales pues abogaba por una liberalización del régimen, más o menos por una renuncia de Franco y un referéndum, y en fin, la democratización de alguna forma, una democratización limitada, pero en fin, una democratización del país. Don Juan tuvo una trayectoria un tanto errática, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial se presentó a sí mismo como el monarca que podía conducir a España hacia una monarquía homologable con las de la Europa occidental, aceptable para los aliados vencedores en la Segunda Guerra, pero cuando vio que esa opción no tenía éxito, coqueteó con sectores carlistas más bien reaccionarios, volvió también luego a establecer cierta relación con las fuerzas de la oposición representadas por la Junta Democrática, y yo creo que en ese sentido fue su propio peor enemigo. Don Juan no ha conseguido su objetivo de sustituir a Franco en su disputa por el poder, desde su identidad inicial en la Guerra Civil hasta el distanciamiento y la confrontación abierta en la etapa 1943-1947. Así surge la necesidad del contacto directo en ambas partes. Tanto los aliados como su madre, la reina Victoria Eugenia, le recomiendan que trate de entenderse con el señor del Pardo. El acuerdo del año 48 fue el acuerdo básico, muy fundamental para las relaciones entre Franco y don Juan durante los próximos 20 años. Esto vino después de las dificultades de los 2 últimos años de la Guerra Mundial, el viraje liberal de don Juan, pero un periodo de tiempo en que Franco había triunfado y quería restablecer otra vez las relaciones positivas con el pretendiente, porque Franco era monárquico y entonces acababa de convertir su régimen técnicamente en una monarquía. Así que para él es bastante importante tener estas relaciones positivas con don Juan, e igualmente porque don Juan había esencialmente perdido la apuesta, entonces en los años anteriores no tenía otra opción sino de tratar directamente con Franco. Don Juan asume y presume entonces que Franco es monárquico, y verdaderamente Franco lo es, en el sentido en que cree que tarde o temprano, mejor cuanto más tarde que temprano, los Borbones, un Borbón volverá a ser jefe de Estado en este país. Franco ha abierto un paréntesis lleno de incógnitas, donde prima la idea de que la vía Estoril está perdida, salvo que medie una rectificación completa. Por ello, hay que pensar en la posibilidad del príncipe Juanito. Franco creía en los principios del movimiento nacional y en un sistema que era un sistema totalitario al que por su propia grandeza personal solo le podía suceder un rey, no un general, y por eso colocó la monarquía como una guinda encima de los principios del movimiento nacional. Don Juan creía en una monarquía de todos, creía en una monarquía constitucional en que la soberanía nacional no radica en el rey, sino que radica en el pueblo, y esa era la clave del pensamiento de don Juan, y por lo tanto pues la contradicción entre los dos era tan grande que era imposible que hubiese un entendimiento ni ideológico ni personal, nunca lo hubo. Julio Dambila, monárquico y amigo personal de Alfonso XIII, va a ser el artífice del primero de los encuentros Franco-Don Juan. La entrevista, tras vencer numerosas reticencias en ambas partes, tiene lugar el 24 de agosto de 1948 a bordo del Azor, a 5 millas al norte del Monte Higueldo, cerca de San Sebastián. En ella se va a acordar que el príncipe Juanito inicie sus estudios en España. Franco tiene 55 años y don Juan 35. La entrevista que tuvo Franco con don Juan en el Azor en el año 48, yo creo que supuso una gran derrota para don Juan. Yo personalmente creo que el encuentro del Azor fue tan poco cómodo entre los dos
que en ese momento es cuando Franco decidió: con este hombre no se puede contar, no quiero contar y voy a prescindir de él. Ante tales reservas y recelos, don Juan declara: yo no puedo privar a mi hijo de algo tan absolutamente preciso como es educarse en España. El poeta José María Pemán, partidario del entendimiento con Franco, escribe: ¿a quién de los dos le va a salir el tiro por la culata? El padre, en otras palabras, espera que el hijo, con su presencia y su españolización educativa a la sombra del general Franco, el día de mañana sirva para restaurarle la corona a él. Mejor dicho, no restaurarle porque no la ha tenido nunca, no, proporcionarle la corona a él. Ajeno a las disputas, don Juanito ha pasado su infancia y niñez en Roma, donde nació el 5 de enero de 1938, en Lausana, con sus padres y abuela, la reina Victoria Eugenia, en Estoril y en Friburgo, Suiza, al cuidado de su preceptor, Eugenio Vegas Latapié. El 8 de noviembre de 1948, don Juan Carlos viaja en el Lusitania Express desde Lisboa a Madrid. En la estación de Villaverde le esperan el marqués de Casa Oriol, el conde de Fontanar y Julio Dávila, entre otros, para ir a encomendarse al Cristo del Cerro de los Ángeles, al igual que lo hiciera su abuelo Alfonso XIII en 1919. A pesar de esas desavenencias y a pesar de los problemas que hubo para esa llegada, que se retrasa, que no se retrasa, que incluso se piensa en los jesuitas no quieren porque al parecer, según el general de los jesuitas, habían tenido muy mala experiencia con la educación de príncipes y se le elige a don Juan Carlos pues un colegio muy peculiar como es La Jarilla, ofrecido generosamente por Alfonso de Urquijo para que el rey, el que será futuro rey, participe y empiece ya a conocer a España, porque realmente España para ellos era un sueño. Las Jarillas es una pequeña finca a 20 kilómetros de Madrid, en la carretera de Colmenar, y fue un poco una improvisación, porque cuando don Juan decide traer a su hijo aquí, no quiere que venga a uno de los colegios ya existentes, probablemente por mantener un mayor control sobre la educación de su hijo y que no estuviera sometido, digamos, a lo que era la educación oficial en aquella época, ¿no?, de la formación del espíritu nacional y un intervencionismo muy fuerte del Estado y del gobierno en la educación, ¿no? Entonces, en cierto modo fue una improvisación. Pues el ambiente era un ambiente simpático, era una casa realmente de veraneo, no estaba acondicionado para ser un colegio, pero bueno, pues se hizo todo lo posible pues por adaptarse. Y teníamos 2 o 3 profesores residiendo con nosotros y se convirtió en un poco en casi una pequeña familia. Éramos 7 alumnos y, como digo, 2 o 3 profesores, dependiendo de los momentos, más profesores que venían del exterior. Están todos elegidos, ya incluso habían iniciado sus clases, por ejemplo Jaime Carvajal, que compartía habitación con don Juan Carlos, estudiante brillantísimo. Jaime ya estudiaba en el Pilar y se le saca a algunos, a Alonso Álvarez de Toledo, etcétera, etcétera. Incluso hay un personaje también, José Luis Leal, que no pertenecía a la aristocracia, sin embargo era hijo de marino y esto uno de los preceptores de don Juan Carlos, como fue el padre Zulueta ya en Miramar, lo veía con malos ojos. En cierta manera, a quien me dijeron que representaba cuando mi padre me dijo que iba a estudiar con el príncipe era a los militares y un poco también a la clase media. Pero claro, para mis espaldas de niño aquello era mucha representación. También al colegio Ramiro de Maeztu, que era donde estaba estudiando. Pero bueno, por lo demás la verdad es que éramos todos iguales. A los 9 o los 10 años todos los chicos son siempre los mismos, da igual, un origen u otro. El 24 de noviembre de 1948, el duque de Sotomayor, jefe de la Casa de don Juan en España, y Julio Dávila recogen a don Juanito en Las Jarillas para llevarle a El Pardo. Es el primer encuentro del príncipe con el señor que rige con mano férrea los destinos de España.
Me pareció más bajito que en las fotos que había visto de él. Tenía barriga y me sonreía de una forma que me pareció poco natural. Recordará años después don Juan Carlos. Para nosotros, pues era también una cosa bastante extraña, porque habíamos oído hablar de este chico, nos decían en nuestras casas pues que este chico podía ser algún día rey de España, pero en el ambiente que vivíamos, que éramos chicos muy jóvenes, 9 o 10 años, tampoco parecía muy probable que se fuera a restaurar la monarquía, porque era un ambiente básicamente muy hostil a la monarquía. Ahora, ¿qué preocupaba en aquel entonces? Pues yo creo la sensación de que en España no había monárquicos. Incluso se decía que ni el propio don Juan era monárquico. Concluido el curso, don Juan Carlos examina en el Instituto de San Isidro, como es tradición en la familia real, con excelentes resultados. Don Juan Carlos se queda en Estoril el curso 1949-1950, pero no pierde el contacto con su educador, José Garrido, en tanto que sus compañeros se instalan en el palacete que los duques de Montellano poseen en el Paseo de la Castellana de Madrid. La gente se olvida de que el primer año, a los pocos meses de estar aquí, Franco no cumplió ni uno solo de los compromisos que había contraído en el Azor, y don Juan retiró a don Juan Carlos. A los pocos meses las cosas se normalizaron y regresó. En 1950 se normalizan las relaciones diplomáticas, poniendo fin a la etapa de aislamiento internacional. Don Juan envía ese año no solo a don Juanito, sino también a su hermano, don Alfonso. El lugar escogido para estudiar todo el bachillerato es el Palacio de Miramar, junto a la playa de la Concha, en San Sebastián. En el colegio estaba siempre presente, digamos, la idea de que este no era un chico normal, era un chico, en definitiva, pues, que tenía pues, una posibilidad de llegar algún día a ser el sucesor de su padre, que era lo que en aquel momento pensábamos, ¿no? Él era, por otra parte, una persona pues, que se comportaba como otro cualquiera. Nosotros le llamamos de tú, por supuesto, de una manera muy curiosa de referirnos a él, era, oye tú, don Juanito, ¿no? Bueno, había un don, pero era tú, ¿no? Y yo creo que él tenía siempre esa conciencia de que podía pasar algo algún día, pero no éramos, yo creo, ni él ni nosotros totalmente, no teníamos ciertamente la seguridad de que se iba a ocurrir, ni mucho menos, ¿no? A mediados de junio de 1951 se difunde la noticia de que Franco está dispuesto a restaurar la corona siempre que don Juan abdique en su hijo Juan Carlos. La información carece de todo fundamento, pero no impedirá que se abra una dura controversia epistolar entre Franco y don Juan, que interrumpirá durante 3 años las relaciones entre ambos. El papel de Juan Carlos durante los años, desde la edad de aproximadamente 10 años, cuando entró en España, hasta su nombramiento, hasta después, fue un papel francamente difícil, pero también un papel que él jugaba de modo bastante astuto. Así que podemos decir difícil, pero también en cuanto a su propia actuación, astuta. Encontraba hostilidad de parte de falangistas, ellos organizaron de vez en cuando gritos públicos en contra del príncipe. Había también no tanto oposición, sino alguna frialdad de parte de otros sectores de la sociedad. Así que como una persona muy joven, un niño, como era cuando entró en España, realmente tenía un ambiente difícil.